Y están dejando ahí su nombre en el chat. Muchas gracias. Eso es solo para la asistencia. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que fue el tema, bueno, los temas que hemos visto. Y bueno, he visto mucho avance, pero también noté que en algunos casos hay que mejorar un poquito la proporción de los objetos. ¿Esto cómo se puede arreglar? Bien, les había hablado sobre el boceto, déjenme sacar un lápiz. Permítame tantito. Noté que en algunos casos dejaban la línea del boceto y en muchos casos no, pero de todos modos les voy a explicar un poquito sobre los objetos. Por ejemplo, si tenemos una taza, lo ideal para poder bocetarla y que nos salga derechita y que no se hagan como en pirámide o que no se vea un poquito chueca de los lados, es imaginar este objeto imaginario que son los cilindros, ¿no? O sea, un cilindro como esas figuras geométricas que veíamos durante la clase primaria. Y así nos va a quedar más derechito. Igual va a haber deficiencias a veces en cuanto a cómo se vea. Miren, por ejemplo, aquí ya tengo déjame ver si se alcanza a notar. No, déjame marcarlo un poquito más para que vean el cilindro que hice. Esto lo pueden hacer con regla el cilindro, pero sin marcar demasiado el lápiz para que se pueda borrar y podamos hacer un objeto cilíndrico. Las botellas también se pueden hacer a base de cilindros y lo único que se le agrega es la punta. A ver si ahí se alcanza a ver. Ya se ve un poquito más, ¿verdad? Bien, si fuera una botella, lo único que agregarían sería, déjenme mostrarles, una boquilla. Así, en esta parte de aquí, el cilindro lo hacemos un poquito más alargado y luego ya le damos una curva y una boquilla. Esa es una manera en la que podemos trabajar los objetos y que se vean un poquito más derechitos. Es lo único que he encontrado como detalle en todos, pero en sí el sombreado y todo lo que involucra lo de la luz, las sombras, me parece muy bien. Hay quienes lo difuminan y hay quienes no, pero en base a su técnica me agrada. El dibujo es muy variado en sus mm, acabados. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita un retrato que yo hice. No vamos a hacer retratos, solo es un ejemplo. En el que hay partes difuminadas y hay partes que no, y esto hace interesante el dibujo. Permítanme mostrárselos. Todo lo que está difuminado es en la parte del cabello. Todo lo demás es simplemente a como fue quedando y hace más variado el dibujo. Entonces, en este caso, ¿por qué hablo de esto? Porque vamos a trabajar lo mismo que hemos hecho con objetos, pero ahora les vamos a hacer un fondo que no necesariamente tiene que ser figurativo. ¿Qué me refiero con esto? Pues como este ejemplo, que son como unos manchones, como unos borrones ahí en el fondo, que son de cierta manera abstractos, pero que le dan un carácter distinto al dibujo. ¿Para qué? Para que ya no se vea vacío como aquí, o en los trabajos que hemos hecho, que está todo esto, pero en el fondo no hay nada. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues para definir lo que son los planos. ¿Y qué son los planos? Por ejemplo, yo tengo aquí en mi cámara, están viendo uno, dos, tres planos aquí en el fondo, miren. El primero es el cuarto que está hasta el fondo, luego está la pared y luego estoy yo. Esos son tres planos. En el caso de los dibujos que hemos hecho, solo son de un plano, ya que son solo objetos puestos, por ejemplo, un objeto aquí y otro aquí, y ya nada más.
Los fondos nos ayudan a definir como, a darle profundidad más bien a todos estos ejercicios que vamos a estar haciendo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ok, Todo bien, maestro. muy bien. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Bien, pues en cuanto a los temas del taller, vamos a hacer estos objetos, pero ahora vamos a variar y vamos a hacer objetos que sean un poquito más difíciles. ¿Cómo qué? Bueno, van a elegir en su mayoría objetos de vidrio. Algunos hicieron ejercicios así y me gustó cómo lo están llevando a cabo. Ya les había hablado un poquito sobre cómo se hace el vidrio, que se puede garabatear y no hay ningún problema, pero toda la luz se hace con el borrador. Van a utilizar objetos de metal, de madera y puede ser lo que sea, ¿eh? Por ejemplo, pueden agarrar, no sé, se me ocurre esto es como un objeto más difícil de bocetar porque no habría como una figura o un polígono que podamos hacer en el boceto, sino empezar a hacer líneas. Por ejemplo, aquí, déjenme ver el ejemplo que les pondría, sería así, miren, voy a dibujarlo muy rápido. El chiste es que cuando bocetemos se nos ocurran formas que no podrían existir, en este caso de este objeto un poquito más difícil, que no es ni un cubo, no es ninguna esfera. Hacer como este tipo de ejercicios que hacíamos en los talleres de dibujo técnico, si alguien llegó a estar ahí, que imagina figuras, ¿no? A ver, déjame marcar un poquito más para que se alcance a ver. También es de presión, el dibujo es de presión, entonces, en cuanto a presión me refiero a que en cuanto más presionemos el lápiz, sea del calibre que sea, pues más oscuro se va a ver. No, permítame tantito, yo estoy trabajando ahorita con un lápiz que sería un 3B, que no es tan oscuro. Y ahí se alcanza a ver. Ese sería un boceto, obviamente menos marcado. Aquí lo estoy marcando para que lo vean ustedes. Pero ya después de aquí se le empiezan a dar caracteres en cuanto a las sombras, se le empieza a borrar algunas cosas, se le agregan detalles, detalles que observando voy a poder hacer, por ejemplo, estos detalles de aquí, que son como que no están en mi boceto, los voy agregando las formas que tenga el objeto. Y todo es imaginación en cuanto al bocetaje. Ya a partir de ahí, ustedes solo va a ser observar. Yo recuerdo que un maestro alguna vez me dijo que no hay buenos dibujantes, sino que hay más bien buenos observadores. Y creo que es cierto, creo que lo que se va a notar en el dibujo, se va a notar más que solo estemos haciendo las figuras. Por ejemplo, si hago un cilindro para hacer una botella, se va a notar que me hace mucho en la figura, ¿no? Pero si también soy observador, le voy a agregar detalles en las sombras y en los detallitos de la tapadera, de la etiqueta, del líquido que tenga dentro, se va a notar que es una persona observadora. Todo depende de eso, incluso cuando ya después hagan retratos, se va a notar qué tanto observaron al personaje y se va a ver en la proporción, se va a ver en los detalles del rostro, algunas marcas que tengamos en el rostro y todo eso. Entonces, todo esto del dibujo es más de observar que de copiar o de tratar de imitar, ¿no? Es muy importante esto de observar, lo recalco, porque esto nos va a ayudar a hacer un dibujo con mucho más carácter. Y en los fondos, esto se va a ver mucho más implementado. El fondo en su mayoría, yo les recomiendo que lo hagan menos oscuro que lo que están dibujando. Por ejemplo, la presión que van a poner en el fondo, sea lo que sea que vayan a hacer, sea un entramado, por ejemplo, voy a hacer uno aquí ahorita, aquí rápido en el ejemplo de la botella, voy a hacer un fondo. También le voy a poner una base que sería una mesita, pero eso no lo voy a detallar ahorita. Voy a hacerle un medio fondo. Medio fondo se refiere a que no voy a terminar de hacer todo
el fondo, sino que solo voy a hacer un entramado, que son estos ejercicios que hicimos al principio, no sé si recuerdan, de tipos de sombreado. Y ahorita no me voy a preocupar por lo translúcido, sino que me voy a preocupar por el fondo. Yo lo hice primero, hay gente que lo hace después. Vean que inicié aquí y ni siquiera terminé el fondo, pero eso le da un carácter. Déjenme enseñarles otro ejemplo de un libro que tenía aquí, que anoche saqué para que lo vean. Me gustó mucho este tipo de dibujos de la colección de Guillermo del Toro. A ver si se alcanza a ver. Vean, son 3 columnas de piedra. Este es un boceto de un objeto que aparece en una película suya, del Laberinto del Fauno. Este es el monolito y son 3 columnas en boceto. Pero noten que dejó el artista parte del boceto y solo hizo detalles de las 3 columnas, hizo muy pocos detalles. En este caso hizo muchos, aquí hizo la mitad y aquí solo la punta de la torre. Ahí dejó el boceto. Este es un tipo de boceto más artístico que está pensado como a que al final el señor lo va a enmarcar y lo va a dejar y que le da un carácter que no esté terminado, le da un carácter distinto a que hubieran estado terminadas. O sea, serían figuras muy planas todas, a pesar de que están detalladas. Pero se ve interesante el hecho de que haya dejado como detalles sin marcar bien, ¿no? Entonces, pueden hacer esto en sus siguientes 2 ejercicios. Ahorita voy a hablar de esos detalles de entrega de esos trabajos y cómo van a ser. Pero me interesa que vean el carácter que tiene un dibujo terminado, uno no terminado, uno con más fondo. En este caso, este que les mostré no tiene ningún fondo. Déjenme mostrarles otro que sí tenga. Y que me parece que es un grafito. Nada más lo encuentro rápido. Vean. A ver si se alcanza a notar. Este tiene un fondo pues con mucho detalle, pero no tan marcado. Noten cómo lo que está al frente es lo más oscuro. Si se alcanza a notar, dígame a alguien, por favor. Sí, maestro, un poquito arriba, la Ujú. parte que dice usted que es el fondo, Sí, pues sí se ve mucho más claro. sí, exacto. Sí, sí se llega a notar. Esto pues porque hablando en la realidad, solemos poner atención en el frente. Si lo que queremos que se note es el fondo y no lo que está en primer plano, pues en ese caso hagamos el fondo más oscuro y lo que está en primer plano, que es lo del frente, eso ya lo hacemos un poquito menos oscuro. ¿Lo puede mostrar de nuevo, maestro? Claro, claro, déjeme, aquí está. En este caso, al artista le interesa que lo que está al frente se vea más, entonces por eso lo calca más, ¿no? Lo marca más. Lo que está en el fondo es como en un segundo, tercer plano, entonces eso lo hace menos oscuro. Esto depende de la intención que cada quien tenga. Si ustedes quieren entregar de sus ejercicios que van a hacer objetos que nos interesen más que el fondo, pues hagamos el objeto oscuro. Si queremos experimentar y hacer, por ejemplo, una taza y unas frutas, eh, entonces en ese caso, y el fondo que sea más interesante, que aunque sean muchos manchones, que nos interese que se note las rayas que hicimos en el fondo, hagan el fondo más oscuro. Esto depende de cada quien. Les estoy mostrando las opciones que el dibujo nos da. Déjenme mostrar. Maestro, Sí, dígame. maestro, ¿quiere decir que lo oscuro es lo más cercano? Sí, sí, por lo general así es, pero si usted quiere que el fondo sea más oscuro, porque quiere que pongamos atención en el fondo, es libre de hacerlo, solo tiene que saber que esa es su intención. Si accidentalmente nos pasa que el fondo sea más oscuro, estamos fallando. Esto se trata de que cada quien sepa qué es lo que quiere con su dibujo. Hay casos distintos en los que esto el fondo y la figura son casi del mismo tono, pero porque el artista así lo prefiere, ¿no? Quiere que todo lo que está viendo en este rectángulo, lo que estamos viendo, sea observable, todos los detalles. Esto depende de cada quien, o sea, tenemos que tener una intención al hacer un dibujo. Estos dibujos que les he dejado de objetos
Han sido ejercicios y por eso no he sido como más riguroso en que le metan detalles y eso, sino que nada más veamos la luz y la sombra. Pero en este caso, ya voy a pedir que si la taza tiene, por ejemplo, unas manchitas oscuras que no se la han podido quitar o que es así su material, esas manchitas estén ya en el dibujo, incluyendo la luz y la sombra. Estos detalles los hacen primero como a manera de boceto, o sea, dejan ahí una marquita de dónde va la grieta que haya tenido una taza que se está rompiendo o una bolladura que tenga una botella de plástico. Lo hacen primero como muy menos calcado, menos marcado, porque sería un boceto. Pasamos a hacer el sombreado, el detallado del sombreado, la luz y la sombra, y después de eso ya le damos esos detalles más marcados, y ahora sí volvemos a recargar donde había detallitos como manchas o como pueden ser abolladuras y ese tipo de cosas. El orden, sí, dígame, dígame. Que para hacer por ejemplo, aquí yo estoy viendo una botella con agua. Para hacer el agua, ¿cómo le hago que no te? Pues miren, este mismo Pues, ejemplo que hice hace ratito, podría ser agua ya que dejé el cilindro. Eso podría ser el agua. Hacemos una marquita así. Si el agua está más hacia abajo, déjenme mostrarle. pero sin hacerle el cilindro de arriba, ¿verdad? Del vaso. Ajá, ¿O mire, cómo? mire. Ahí, por ejemplo, aquí ya marqué poquita agua. Se hace como si fuera la boquilla Ah, de un cilindro. pero Y sí se esto, marca en todo, como si fuera una ruedita, un sí, óvalo. ajá, como si fuera un óvalo, pero después de esto, lo que vamos a hacer es darle oscuridad a esa agua, porque ya le está dando como más, todavía más translucidez. Y le damos unos garabateados nada más. No es mucho detalle, le hacemos unas marquitas aquí así y ya, ¿no? Después lo Oh, difuminamos y hacemos que se vea un poquito más gris y listo, ¿no? ok, Sí. gracias. Eso en el caso de agua o de vinos que llegue a tener una botella, pues hacemos eso. Se le da como más oscuridad en la parte donde lleva agua que en la que no. La otra parte se Bueno, deja más clara para que se alcance aunque tenga detalles de luz y sombra, se deja más claro que donde está el agua. ok. O sea, entonces el agua va oscura. Sí, sí, aunque sea natural, lo hacemos un poquito nada más, no mucho, como un tono. Ujú. Muy bien, gracias, maestro. Bien. Ahora que ya expliqué esto, les voy a dar los detalles del siguiente trabajo y después voy a hablarles de los tonos y medios tonos, ¿ok? Que nos va a servir para lo mismo. Entonces, los detalles de entrega de trabajo de esta semana van a ser los siguientes. Van a realizar dos objetos, perdón, dos dibujos de dos o más objetos. Ustedes son libres. Hay quien me entregó un dibujo que tenía como 8 objetos. Me refiero a un frutero que tenía gran variedad de objetos ahí y manejó muy bien la luz y la sombra. Esto nos da mayor reto a hacer la luz y la sombra, ¿no? Pero creo que se puede lograr bien. A mí me gustaría que hicieran más de dos objetos, pero el límite, perdón, el mínimo son dos, ¿ok? Como hemos hecho. Hay que variar un poco más en los objetos que se han hecho porque hicieron casi lo mismo, que casi todos hicieron la taza y la manzana, o variaba en algún otro tipo de fruta, pero me gustaría que, como les dije, hagan objetos más arriesgados, ¿no? Que nos reten a que cuando me lo entreguen les diga que está un poquito mal, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Más bien se trata de que de ahí aprendamos a que sea como lo mismo y lo mismo. Entonces, arriesguense a que ustedes mismos digan que no les gustó y que yo lo vea y que tal vez sí está bien o que sí les dé alguna corrección, pero arriesguense, pueden hacer incluso juguetes. Yo aquí lo que hago de práctica es que como yo colecciono juguetes, pues hago algunos dibujos, déjenme mostrarles uno, que también es sencillo. Este es un dibujo en el que sí le dejé líneas de boceto incluso y algunas manchas ahí que de repente le salieron. Y es un juguete de un Bob Esponja con sombrero, ¿no? Y una pistolita de juguete. Y son ejercicios que se van más allá de hacer un bodegón, que son estos dibujos de frutas y copas. Entonces, arriesguense a hacer algo así, o sea,
Es muy sencillo en realidad. Digo, yo sé que yo lo digo muy fácil, pero en realidad es muy sencillo. Este dibujo me tomó menos de 5 minutos. Pues Entonces, sí. solo es observar. Observen lo que van a dibujar y ya, o sea, también no estoy pidiendo que esté perfectamente proporcionado. Haría más riqueza que haya errores. Les digo, arriesguense a que haya errores. Yo mismo aquí en estos dibujos hay cosas que no respeto del objeto porque me están quitando atención. Entonces hay cosas que yo no hago, como detallitos en la pistola que no le di, pero que resalto con la luz y la sombra más bien otros aspectos del dibujo, ¿no? Arriesguense a todo esto que les digo, a regarla, arriesguense a equivocarse, pero la luz y la sombra, eso sí, respétenlo siempre. Eso es algo que si tengo dos objetos y la luz viene de esta dirección, en ambos debe de proyectarse la sombra de este lado. Pero si, por ejemplo, hubo desproporción, pero me están haciendo la luz de este lado y la luz de este lado en el objeto, pues ahí sí los voy a regañar, ¿no? Así les voy a decir, no, la luz está viniendo de una sola dirección. Oiga, maestro, ¿Sí, dígame? pero en ocasiones Ujú. se ven dos sombras del objeto porque son dos luces. Puede La del ser, foco, por eh, ejemplo, y la de acá del sol. Entonces sí proyecta como dos sombritas y por eso no he hecho. ajá, por eso es la luz de proyección, que es una partecita, no sé si se acuerdan que les dije que en las esferas se rebota una luz del otro lado. Sí. Es precisamente eso, pero si ustedes me están diciendo que la luz viene de una sola dirección y yo noto que no, entonces ahí sí hay un problema, ¿no? O sea, si ustedes me dicen hay luz en las dos direcciones, tienen que proyectarse las sombras bien, 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 o sea, casi en medio de los objetos. Ah, entonces mejor no le decimos si usted adivine de dónde viene. Sí, ¿verdad? No, pero lo hago porque les digo, tiene que tener una intención el dibujo, no solo es Muy copiar bien, lo que estamos viendo y ya, o sea, sí tiene que tener una intención. muy bien. En cuanto a esto, bien, continúo diciéndole los detalles del trabajo para verlo de medios tonos. Eh, Vamos entonces a realizar dos dibujos así, ya con todo esto que ya platicamos, con todos estos detalles de que incluso debe de tener un fondo. Pueden ser manchones, pueden ser ahí líneas muy libres. Eso es a su libre expresión. Ustedes deciden qué tipo de fondo hacen. No hay ningún problema con lo que hagan. Solo quiero que me digan, este es el fondo, estos son los objetos, y que yo note los planos. O sea, eso que les decía de que si va a tener más atención el objeto, los objetos que hagan, estos hagan los más oscuros y el fondo no lo marquen tanto. O sea, pueden hacerlo primero el fondo o después. Yo recomiendo que lo hagan después, porque ahí van a decidir qué tanta presión le ponen. Si se pasan una rayita del fondo al objeto, no importa, déjenlo, les digo que le da un carácter. O sea, esto del fondo es como más rápido, al final ya solo hagan las manchas que quieran hacer y sin ningún problema. No tienen que terminar la hoja, puede ser una manchita en el fondo, puede ser una sombra gigantesca de los objetos, ustedes deciden. Aquí más bien es de creatividad que ahora sí que de cuestión técnica, pero sí la única cuestión técnica que hay ahí es que decidamos qué es más importante, el fondo o la figura que estamos haciendo, ¿no? Después, la siguiente semana, vamos a ver por qué esto tiene relevancia, porque vamos a hacer un fondo que va a mimetizarse con el objeto, que esto ya es el claroscuro. Pero ahorita no les voy a hablar de eso. Ahorita lo que nos importa es que definamos las intenciones que tenemos con un dibujo. Esto es un poco más una recomendación propia mía, que les estoy haciendo, que tengan intención los dibujos, porque la academia, pues, en cuanto a la academia me refiero a como la técnica, ¿no? La técnica que se ha hecho por cientos de años, la academia exige esto como por lógica, o sea, como que ya está implícito, pero nunca o es muy raro que te lo digan, pero sí tiene que tener una intención nuestro dibujo. ¿Qué es lo que vamos a comunicar con ese objeto? Si es la intención de hacer, por ejemplo, yo, ¿qué quiero comunicar con este dibujo del Bob Esponja de juguete, ¿no? Bueno, pues en este caso yo lo que quiero hacer es una representación de un juguete y ya, o sea, no tiene que
No tiene que tener mucho más trasfondo. Si queremos que tenga más trasfondo, pues ya hago algo más, más detallado, hago otro tipo de objeto. Pero yo aquí lo que quiero hacer es la representación de un juguete con su luz, su sombra y a un lado un objeto que tiene algo, que de hecho el objeto aquí no está terminado, que es la pistola de juguete. No sé si lo alcanzan a ver, o sea, solo es como un pedacito de la pistola. Y está bien, no tengo que terminarlo. O sea, dejé también unas líneas ahí del trazo del boceto y le da más carácter. Entonces ustedes deciden qué es lo que van a hacer, cuántos objetos van a hacer y cuál va a ser su fondo, ¿no? Entonces, son 2 trabajos y me los pueden entregar, ya saben, a partir de hoy y hasta el lunes que viene, de 8 a 9. Y de favor, les pido por favor que sí, sí sea en ese horario para contestarles, para alcanzarles a responder. No me gusta dejar muchos mensajes así atrasados y también les pido puntualidad. Hoy todavía ahorita estoy recibiendo trabajos, no es regaño, solo que sí seamos cumplidos en esa cuestión del horario. Igual, si tienen algún problema, me lo pueden entregar incluso después de la clase siguiente, no hay ningún problema, solo avísenme que tuvieron problemas para realizarlo y pues yo se lo recibo, no hay ningún problema, pero sí me gustaría que fueran en ese horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, cualquier día, de hoy a lunes. Muy bien. Bueno, ese es el trabajo que van a hacer y son los horarios. Y ahora vamos a pasar a los tonos y medios tonos y estos sí van a hacer un ejercicio ahorita, si pueden, si no lo pueden hacer después. ¿Se acuerdan cómo dividimos la libreta las primeras clases? Sí, Ok. Hoy vamos a hacer algo similar, pero vamos a hacer más cuadritos. En lugar de solo 4, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Vamos a dividir la libreta en 8 de esta manera. Puede ser horizontal o vertical, ustedes deciden. Así, ¿ok? Permítanme que llegue un mensaje al grupo y no he revisado en un ratito. Nada más permítame ver si hay alguien que esté perdido por ahí. No, casi todo. A ver. Ok, tenemos 2 faltas justificadas. Y déjenme responderles, ¿ok? Bien. Cuando... Maestro, Sí, dígame. perdón, ¿puedo pedirle a Rosa Marta si le cierra a su Claro. micrófono? Ajá. Por favor. sí cierro, ¿qué? El micrófono. Tu micrófono, Ah, sí, cómo por no. favor. Gracias. Bien. Ya que tengamos dividida la libreta en 4, vamos a hacer tonos y medios tonos. El primer tono es compresión. Volvamos a lo mismo, o sea, con muy poquita presión vamos a rellenar todo el cuadro. O sea, aquí no nos va a quedar nada sin dibujar, ni vamos a hacer sombreado, solo un tono que se note. Ahorita yo lo estoy haciendo para ejemplificarlo más adelante para que lo vean en la cámara. Y no nos lleva mucho tiempo, así casi como lo estoy haciendo yo de tiempo, lo van a hacer ustedes también. Por eso es un trabajo más sencillo que lo que dije anteriormente. Y vamos a ver los niveles de presión que podemos poner. Igual, si alguien tiene algún problema con su mano que no le permita hacerlo tan rápido, no hay ningún problema, lo pueden hacer en el tiempo que ustedes gusten. Y el tiempo que les ajuste, ¿no? Entonces, miren, ya voy a terminar el segundo cuadro. Y tengo 2 tonos que son muy claros, que casi no se van a notar. ¿Ya lo vieron? Yo noto aquí que tengo un error, que marqué demasiado al principio y luego ya no, entonces le voy a marcar con la misma presión todo el cuadro para que se vea parejito. Vean, ya se nota más parejo el tono de uno a otro, ¿verdad? Y así vamos a hacer sucesivamente, vamos a ponerle cada vez más presión, casi hasta que al final casi se nos quiera romper el papel. Pero
no es ningún problema si les llega a pasar eso, porque es un ejercicio que no es técnico más que solo para aprender nuestras presiones que nuestra mano nos permite hacer. Esto es un ejercicio que para cada quien va a ser distinto en tiempo y en tono, pero sí es importante que sepan hacer distintos tonos para que a partir de aquí ustedes digan, bueno, mi dibujo va a llevar solo estos dos tonos del principio, entonces esa misma presión que apliqué ahí la voy a aplicar en el dibujo. Independientemente del lápiz que tengan, esto no tiene nada que ver con el calibre, esto tiene que ver con la presión de su mano y nos va a ayudar. Entonces van a hacer esto, solo un ejercicio de estos, rellenando cada cuadro. Yo aquí no lo voy a terminar, pero ustedes tienen que seguir. O sea, de aquí sigo uno más oscuro, acá abajo va a ser todavía más oscuro, hasta que casi les digo, se nos rompa el papel, ¿no? Si alguien dice, bueno, ya no puedo hacerlo más oscuro, no importa hasta donde llegue, pero es importante que vean sus tonos, sus medios tonos y sus tonos más oscuros, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Maestro, Dígame. perdón, Dígame. disculpe. Sí. En cuestión de la direccionalidad del lápiz, Libre. cualquiera que sea, La que ustedes decidan, les digo, es un ejercicio más personal. ok. Ustedes deciden si es entramado, si es diagonal, como ustedes quieran. Ok. Ayer que le entregué yo mi trabajo, por ejemplo, el que hice fue un mango con Sí. una copa, Ujú, yo la estaba observando y ujú. la luz llegaba de enfrente Sí. y me hacía una sombra en la parte de abajo. Ujú, Pensé en hacerla, ujú. pero dije yo, no, aún no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Sí, pues, Que es a lo que ahorita se está refiriendo, ¿verdad? Hacer los objetos con ese tipo de... Ok, ok. exactamente. Ujú. Muy bien, gracias. María Guadalupe, dígame. Quería preguntarle si también hay que difuminarlo con el dedo o con un papelito. Este ejercicio de ahorita no. Ah, El de los objetos y su fondo, ustedes deciden qué es lo que van a tallarle o a no difuminar. ok, Ujú. gracias. Sí, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, maestro, A ver, dígame. lo que pasa es que me sacó el Zoom, Ah, ok. me sacó y no alcancé a escuchar qué es lo que vamos a hacer ahorita. Ah, ahorita, muy bien. Miren, ahorita van a dividir su libreta en 8. En Así 8 como yo. cuadros. Ajá, en 8 Ajá. cuadros. Y van a hacer diferentes presiones de dibujo. Ah, ok. De Ah, claro ok. hasta oscuro, hasta que casi ya no queden. Se vea, ajá. Muy hasta- claro y muy intenso. Ajá, sí. Ok, muchas gracias. Ahorita lo hago. Claro. Normalmente hay libros que cuando, bueno, yo aquí tengo libros de dibujo que te dicen, este específicamente es un tono, este es un medio tono, y es así, o sea, te dicen que casi que copies el tono. Y eso es lo que les decía de la academia, lo que la academia te exige. Pero creo que antes de eso es importante que tú sepas cuánta presión puede ejercer tu mano sobre un tono y tú mismo decidir qué tonos usas de esas tonalidades grises, ¿no? Después, la siguiente clase, cuando hablemos del claroscuro, voy a hablarles de este tipo de cosas, de que ya la academia te exige casi que copies el tono. Pero la realidad es que vivimos en el siglo XXI, en 2022, y ese tipo de dibujos ya no tienen ni siquiera una validez que ustedes digan económica. O sea, dibujos me refiero como a los que hacían en el siglo XIX, pues. O sea, que son los que la academia o que los libros academicistas te dicen que hagas, ¿no? Creo que la cuestión ya es una cuestión más libre y que va más, en nuestro tiempo el arte va más de la expresión que de la técnica, que sí está bien hacer técnica, en mi opinión, se tiene que saber para poder tú romper la regla, ¿no?
pero creo que no nos debemos de preocupar demasiado o en exceso porque respetemos ciertas tonalidades o ciertas cosas. Entonces yo por eso estoy siendo un poquito más libre en la cuestión de este ejercicio, de que más bien ustedes sepan qué presiones pueden ejercer sobre el papel y trabajar a partir de ahí. Entonces, permítame un momentito, ¿sí? Ay, disculpen, es que tuve que responder un mensaje urgente. Bueno, entonces les digo, yo me gustaría que ustedes sepan más bien con qué pueden trabajar las presiones de su mano, con qué tonos les gusta trabajar. También es una cosa de que nos guste, ¿no? Que nos guste difuminarlo de cierta manera, que nos guste utilizar el dedo, que nos guste utilizar el papel de baño, que nos guste utilizar otro tipo de cosas. Ustedes son muy libres de hacerlo. A mí lo único que me importa es que cuando hablemos de un tema, por ejemplo, la luz y la sombra, que se respete eso, aunque no quede bien el objeto. O sea, ya después nos preocuparemos por eso, pero vamos paso por paso. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahorita tiene alguna otra duda? No, maestro. Bien. Entonces estamos de acuerdo con los dos trabajos. Ah, dígame. Ah, tiene su micrófono apagado, perdón. María, no la escucho. Tiene que prender su micrófono. Perdón. Ahí está. Listo. Preguntaba que si el objeto que vamos a dibujar, los objetos que vamos a dibujar, tienen que ser, no sé, así como un desarmador o tiene que ser, elegir cada quien. Puede ser incluso un juguete, como les digo. O sea, ustedes es el nivel de riesgo que quieran en cuanto a o sea, un desarmador, por ejemplo, ahorita, pues cómo lo bocetamos, un tubito y a partir de ahí, de ese tubito, vamos haciendo los detalles. Pero cada quien es libre, o sea, es más bien una cuestión de reto para ustedes mismos y de creatividad de cómo bocetarlo y luego ya hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues puede ser un juguete, puede ser una bota, puede ser una caja así simple, una caja que es un rectángulo y ya, ¿no? O puede ser una lata, un bote de pintura, lo que ustedes gusten hacer. Gracias, maestro. ¿Sí, no? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo la han pasado? Quisiera que me dijeran algunas, máximo 3 personas, ¿qué retos han tenido? Me han dicho algunos, es que no me queda bien esta taza, no me queda bien esto, pero con lo que han visto ahora, ¿creen que pueden desarrollar esos problemas que han tenido para trabajar o alguna otra duda que tengan? Dígame, Rosa Marta. Maestro, yo no tengo dudas de que no sirvo para no tengo el talento ni nada para el dibujo y la pintura. Sin embargo, fue un reto y creo que de los trabajos que le han entregado, creo que de los míos es el peorcito porque la verdad me cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo dimensionar. Así, por ejemplo, eso que ahorita nos está diciendo que hay que ponerle fondo, la verdad no se me da y no es la primera vez que sé pues que no se me da el dibujo porque pues no alcanzo a entender cómo son esas líneas y por más que vean, y de hecho mi dibujo yo lo vi y pareciera como que yo hice una pera y pareciera que la pera está recargada en el vaso. Ajá. Porque no supe cómo hacerla como si estuviera parada, porque okay. no lo entiendo. Intento hacerlo y lo hago, pero la verdad es que en la segunda clase yo ya había pensado en salirme de la clase porque dije, no,
es que la verdad es que no es para mí, no entiendo, no me desespero. Pero dije, no, pero la voy a terminar a ver qué tanto aprendo o qué tanto me motivo, pero la verdad es que si eso le iba a decir, disculpe la mal hecho de los trabajos, pero la verdad es que no se me da y por más que lo intento, no lo puedo hacer, pero sí lo intento, maestro, créame que sí. No, sí, yo sé, yo sé que lo intenta y no es malo su dibujo. Sí, le digo, tiene estos detalles de los que hablamos toda la clase. Le voy a hacer una recomendación y tal vez a más de uno le sirva. Por ejemplo, ahorita, es que, a ver, no se me ocurre mucho, pero a ver, si yo, por ejemplo, frente a mí tengo una mesita con los objetos que quiero dibujar, los 3 objetos, un ejemplo. Lo que yo voy a hacer para aprender a ver que mi libreta, por ejemplo, todo este es el tamaño de mi libreta, es un libro, pero imaginen que es una libreta ahorita. Está en blanco, bien. Yo quiero que mis 3 objetos queden 1, 2 y 3 aquí, ¿verdad? Y el fondo, pues, va a ser un pedacito de lo que está atrás de lo que estoy viendo. Lo que voy a hacer es hacer esto que hacen como los cineastas a veces, ver qué tan largo es mi libreta, o sea, imaginar mi libreta, mi hoja y los objetos que estoy viendo. Voy a hacer esto, voy a observarlo mucho tiempo. Por ejemplo, aquí incluso ya me podrían dibujar a mí, ¿no? O sea, no se vería, por ejemplo, esta parte de aquí, ya de aquí no, cortaría. Y ahí. Ahí estoy nivelando, entonces voy a observar muy bien mi libreta y voy a respetar las líneas del encuadre que estoy imaginando con mis manos. Y en base a eso va a poder usted nivelar el tamaño y la distancia que van a estar los objetos de su vista. ¿Ok? Esto ayuda mucho, parece que no, pero de verdad háganlo, inténtenlo. Y así van a poder nivelar más el tamaño de sus objetos y la libreta y el fondo también que quieren hacer. Entonces, para hacerlos de pie y eso, pues solo es cuestión de observar igual, o sea, casi hacer mini cuadritos y observar cómo van a moverlo, el objeto, cómo lo van a deformar en su dibujo. Y sería lo que yo pueda recomendar en este caso que me está diciendo. Bueno, pues intentaré, maestro, a ver qué tal sale, pero bueno, muchas Sí, gracias. pero también no se rindan, ¿eh? O sea, les digo, yo no me preocupo tanto porque sean exactamente perfectos por ejemplo, en su dibujo, se respetó bien la luz y la sombra y pues yo con eso estaba ya contento porque se entendió la luz y la sombra. Ahora intente hacer esto para que tenga usted complacencia consigo misma de que está dibujando algo y que de verdad le está gustando cómo le está quedando, ¿no? Igual eso que usted está sintiendo le pasa a quien sea con los años de experiencia que tenga de dibujo. Hay cosas que de repente uno dibuja y dice, bueno, es que a mí, yo por ejemplo, les vuelvo a poner el ejemplo del Bob Esponja, siento que la pistola la debía ser más oscura. Siento que hay errores ahí todavía. Los veo, pero ya no le muevo tanto, ya no lo quiero seguir haciendo porque fue un ejercicio así de un día y ya. O sea, no, tampoco hay que ponernos exigentes. María Guadalupe, dígame. Quiero comentarle también a la compañera que ahorita acaba de hablar que esa manera de visualizar hasta dónde llega un objeto y cómo se cruzan, creo que una buena idea es tomarle fotografía. En la fotografía ya queda plano el dibujo y ya tenemos un solo punto para ver. No es igual que verlo en la realidad porque lo estamos viendo alrededor y no nos damos cuenta hasta dónde llega una línea o no. En cambio, en la fotografía, uno puede darse cuenta en qué momento la taza se encuentra o a la mitad o un poco más al frente de los demás. Yo realmente así le hice, tomé una fotografía de varias frutas y después las copié en el papel. Mi problema fue el pasar el color de la fotografía, pasarla a blanco y negro. Allí creo que también me costó un poco de trabajo, pero pues lo intenté. Gracias, maestro. Sí, precisamente eso del pasar el color, para eso nos sirve esto de los medios tonos, para que decidamos qué color va a ser qué en el blanco y negro, ¿no?
Para eso nos puede servir a partir de ahora lo de los tonos. Y sí, fíjese, esto es una práctica que si la academia dijera vamos a hacerlo así, diría que está mal, pero creo que está muy bien su consejo de tomar la fotografía. Ya hoy en día todos hacemos eso, o sea, yo por ejemplo, todos estos, este cuadro que está acá atrás de mí, pues tuve que tomar una fotografía de una mano con una pistola así, ¿no? O sea, para poder, porque por ejemplo, es como dice, verlos en la realidad, yo por ejemplo veo este objeto, este bote de medicina, lo veo ahorita, lo dibujo y de repente ya me moví del lugar y ya lo estoy viendo diferente, ¿no? Entonces ya hay un problema ahí. Pero con la fotografía, pues ya puede ser directo lo que va a copiar uno, ¿no? Entonces está muy bien su consejo para la compañera, gracias. Dígame, María Lilia López. Maestro, yo mi problema es que quiero hacer sombreados y como que estoy como muy estructurada porque me salen líneas y yo quiero soltar la mano así como Ok. para que me salga así suavecito y cuando menos acuerdo son líneas. Y yo Sí. se lo había comentado de que no sé, como que sí me gustaría hacerlo así sombreadito, ligerito, así, y me sale pura raya. ¿Se acuerda del primer ejercicio que hicimos? De lo de que dividimos en 4, en ese caso. Ok. La libreta. Pues esos mismos, pero en lugar de hacer líneas, intente hacer todo muy lento. Tampoco lo vaya a hacer tan rápido porque le van a salir las líneas. Ok. Hágalo lento. Le van a salir líneas muy pequeñas o largas, pero al hacerlo Ajá. lento le va a dar más suavidez al grafito y no se va a notar tanto. Ok. Si Lo lo estoy hacemos, haciendo con lápiz del 2, perdón. sí, ¿Está está bien? bien. Sí, Ok. esto es de presión. Si lo hacen más fuerte, se va a Ujú. ver oscuro y así. Entonces no hay ningún problema. Y estoy muy motivada porque aunque le mandé y la guayaba parece sepa Dios qué, pero se me hace padre poder hacer o sea, traté de hacer un vaso que tiene muchas rayitas y tiene como unos huecos y sabe qué y no me salió, pero parece vaso y ¿Cuál? parece algo, ¿verdad? Y eso me gusta. Sí. O sea, que Tiene un algo carácter, parece. su hijo. Sí, tiene un carácter, entonces eso es bueno. Hay un tipo déjeme buscar el libro, ¿no? Me voy a desconectar tantito para buscar el libro, para que vea que eso que dice que le salen líneas, no está mal tampoco, porque es incluso una manera de dibujar todo. Déjeme mostrarlo. Mm. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el inicio y nos escuchamos. Gracias. Abrazo a todos. Un abrazo a muchísimas gracias a todos por el vídeo, a don Javier, periodista del programa a Chacón y a usted. Bien, miren, este libro que les voy a enseñar con este estamos viendo en avanzados. No lo veo, maestro. No se ve nada. Perdón. Tiene la cámara apagada, creo. Sí. Este libro que les voy a enseñar, hace esto de uso de las líneas así como dice, como el sombreado, aquí está. Y lo utilizamos en su mayoría en el de avanzados. ¿Ven el sombrero del personaje? Hacen líneas nada más. Y está bien, no hay ningún problema. Es una técnica, o sea, es un tipo de sombreado. Por ejemplo, noten el cabello. Si me acerco, van a notar que son puras líneas en vez de suavizado. También en el pómulo, en el cachete, vean cómo el sombreado son líneas. Eso no es ningún problema, eso lo puede explotar usted, pero es decisión, si usted quiere hacerlo más suave, pues entonces haga ese ejercicio que le dije para ver si le gusta ese tipo de sombreado. Muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Sí, María del Carmen. Tu micrófono. Apagado. Todavía no la escuchamos. A ver. Maestro, no sé cómo quitar la mano. No se preocupe. Es en reacciones. Creo que ahora sí, maestro, ¿verdad?
Sí. La pregunta era que si usted nos aconseja o nos recomienda comprar algún libro para principiantes para que no se nos olviden las bases y lo que está diciendo, porque la verdad es que a veces pues se nos olvidan las cosas. Pues yo lo más recomendaría, más que eso, que hagan una libreta de apuntes de todo lo que hemos hecho. Ahí vayan anotando. Como tal, pues pueden comprar cualquier libro, porque en realidad no, todos los libros son de academia, todos los que salen. Por ejemplo, Aprende a dibujar con el ejemplo. No sé dónde lo vendan ni nada, me lo regalaron. Me lo regalaron hace mucho, entonces he revisado cuando voy a algunas librerías de libros de arte y casi hablan de lo mismo, o sea, hablan desde otros enfoques o de otros estilos, pero no varía tanto la técnica. Entonces, puede ser cualquiera si ustedes así lo creen pertinente comprar uno, pero yo diría, y la recomendación sería que lleven libretas. Yo tengo como unas 50 libretas de apuntes, más las de dibujo. Entonces, no hay como volver a ver sus libretas y ver qué tan avanzado, o que algún tema que se me olvidó, ahí va a estar y eso, ¿no? Entonces pueden llevar diarios y libros de apuntes. Gracias, maestro. ¿Entiendes? Maestro, Dígame. yo lo que he notado es de que me cuesta trabajo mantener el cuaderno en una sola posición. Ok. Entonces, regularmente ando volteando el cuaderno y lo ando volteando. Pues yo creo que eso es incorrecto, pero si no lo volteo, no me sale. Pues mire, si estuviéramos en una escuela de, no sé, siglo XIX, la regañarían los maestros, le dirían, no, tiene que hacerlo así recto como está su cuadro y todo, pero en realidad yo mismo hago eso a veces, entonces, porque tenemos limitantes, o sea, yo tengo un problema aquí, pues ya de tanto estar dibujando y eso, pues duele de repente, ¿no? Esta parte de aquí, de la muñeca, y pues no hay como voltear la libreta y hacer el detallito pequeño y ya, no hay ningún problema. Yo no le veo problema en eso. Le digo, si fuera una escuela academicista, pues sí le diría, no, trate de hacerlo y así. Obviamente, claro, quien sea le va a decir, un buen dibujante hace el dibujo así sin mover la libreta, pero ya, y hoy en día hay tantas maneras de hacer las cosas que no, incluso de manera digital, cuando a quien hace dibujo digital voltea completamente su hoja, su imagen y hace los detalles así a como pueda, ¿no? Si su imagen está así y la tiene que voltear o ponerla en diagonal, la voltea en diagonal en la computadora y hace el dibujo bien. Entonces, yo no le veo ningún problema, no se preocupe por eso. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Yo he visto mucho avance en cuanto de los trabajos de semanas anteriores a esta. Del sombreado, creo que van demasiado rápido y está bien. La siguiente clase vamos a... dígame, perdón, compañera. Sí, dígame. Tiene su micrófono apagado, compañera. Listo. Dígame. A mí se me dificulta mucho hacer los dibujos. Los hago muy chuecos. Le da un carácter, le digo, o sea, y además es práctica. Si yo, por ejemplo, le mostrara mis libretas de cuando inicié, pues también tenía, yo las veo y digo, bueno, sí hay errores, pero hay cosas que volvería. Y por ejemplo, hace poco volví a ver una libreta de la primaria y una de la secundaria. En la primaria trabajaba yo mucho con lápiz de puntillas y en la secundaria lo volví a retomar, como que tuve esos periodos de que volví al lápiz y eso. Pero cuando agarraba el lápiz de puntillas, aunque me quedaban chuecos, la línea era muy fina y mi mano como que era un poquito más libre. Entonces dije, bueno, voy a volver a lápiz de puntillas. Y ahorita estoy haciendo todo con lápiz de puntillas. Y en la bolsa dejé un montón de lápiz de calibres, ¿no? Porque me gustó otra vez volver a eso. Entonces le digo, no hay ningún problema, todo es práctica. Ya ahorita ya con base a práctica ya hago las cosas un poquito más derechitas.
pero lo hago con algo que era con lo que antes me quedaba chueco, ¿no? O distorsionado. Sí, Todo. pero no hay ningún problema, le doy un carácter, le digo. Gracias. Maestro, perdón, como yo no encuentro la manita aquí, pues yo le Dígame, envío. dígame. Ujú. Ya le envié mi trabajo por WhatsApp. Ok, permítame ahorita revisarlo. Espero que después de 50 me salgan bien, mejor. Mm. Lo mandó al grupo, ¿verdad? Al grupo maestro. Sí. Ah, mira, el compañero Carlos y la compañera Rocío, ahorita vuelvo con ustedes. Estaban excelentes, ¿eh? Los medios tonos. Sí, justo esta es la práctica. Creo que está muy bien hecho. Pueden ver el grupo y ver el ejemplo, está muy bien hecho, ambos. Gracias. Sí, de nada. Profe, Dígame. gracias. Un comentario. Sí. Yo a veces cuando siento que mis dibujos están chuecos, los volteo, los veo como al revés, digamos, de cabeza, ¿sí? Sí. Entonces ya los puedo corregir. Sí, miren, yo hago una cosa que es entrecerrar los ojos, así, se ve chistoso, pero entrecerrándolos vemos también ese tipo de errores o vemos cosas que podemos marcar más. Puede ser esa opción que dice el compañero o pueden entrecerrar los ojos y... Maestro, Sí, dígame. le voy a enseñar yo aquí mi dibujo porque como yo estoy en el celular, Sí, dígame. A ver. salirme para mandárselo, pero ya lo terminé, Muy bien, es la práctica justamente. te lo mando. Sí, ujú. Sí, lo manda, pero es justo eso, o sea, ya de ese pueden tenerlo como apunte para saber cuáles presiones utilizar en sus siguientes dibujos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues voy a mutear tantito su audio, ¿está bien, compañero? Es que se está haciendo demasiado ruido. Bien. Bueno. ¿Tenemos alguna duda en cuanto a los trabajos o ya quedó resuelto eso? ¿Los que van a entregar de tarea? Bien. Bien. Entonces, permítame finalizar aquí. Tenemos bastante trabajo. Es hora de que ustedes decidan en qué momento trabajan, si ahorita o hasta en la semana, o hacen el dibujo en pausas. Entonces no hay ningún problema. Todo lo que se ha hablado me parece importante porque no solo ayuda a quien hace la pregunta, sino a alguien más que pueda tener la duda y que pues se le aclaren las ideas, ¿no? Entonces, sería todo por esta clase. Les agradezco mucho. Y pues bueno, la siguiente semana, recuerden, reviso y les doy el tema de claroscuro en videos. Volvemos al Zoom en 2 semanas y vemos las dudas que haya, así como esta clase, ¿no? Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces ya me puedo salir. Gracias. Claro, ya Gracias. pueden retirarse. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día para todos. Buen día. Gracias, maestro. Gracias, Buen día. Hasta luego. Gracias, buen día, bye, bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Maestro, me relaja mucho esta clase. Ayuda a relajar, sí, claro. El dibujo y aprender de los demás también. Maestro, Dígame. bueno, estuve toda la clase, escuché todo, pero a ver, nada más para confirmar, nada más son los 3 objetos, ¿verdad? Que nos está pidiendo mínimo. Son dos dibujos de 3 objetos. Ok, 2 dibujos de 3 objetos. Dos dibujos de 3 objetos. Bien. Perdón, maestro, lo que yo decido del objeto. Es libre. Ujú. Ok, mil gracias, buen día. Igualmente, gracias.
en la cama, en la sala de juntas, negociando un contrato. Bien, si quien gusta retirarse está bien. Yo estoy esperando a que se deje de grabar para que se suba a la plataforma y ahí ustedes puedan consultar la clase nueva. Maestro, perdón. Dígame. Tal vez no entendí bien. Vamos a hacer 2 dibujos, pero en cada dibujo 3 objetos o un objeto en cada. No, 3 objetos en cada dibujo, es correcto. Muchas gracias. Sí, no.